Buenos días, hoy vamos a ver ecuaciones diferenciales de segundo orden, pero lineales, ¿ok? Vamos a ver como qué tipos hay homogéneas, hay no homogéneas, hay con coeficientes constantes y con coeficientes variables y vamos a ver cómo resolverlas. Entonces, el primer tipo y el más sencillo de las ecuaciones homogéneas que tenemos es o de ecuaciones lineales de segundo orden, es la que es de la forma ax b' de t más bx' de t más cx de t igual a 0. ¿Sí? Esta es homogénea porque está igualada a 0, como se ve aquí. Y aquí vamos a considerar que los coeficientes a, b y c son constantes, ¿sí? Esos no dependen de la t, no dependen de nuestra variable. Entonces, esta es la más fácil de resolver y simplemente es pues usar la chicharronera. No voy a demostrar nada aquí, solamente voy a decir cómo se resuelven, así práctico. Supongo que podría hacer un video de cómo se demuestra todo esto en el futuro, pero pues vamos a ver que esto simplemente es encontrar a los valores propios lambda 1 y lambda 2. Estos valores propios, ¿cómo se encuentran? Pues ahora sí que aplicando la chicharronera, donde tenemos que esto es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Por supuesto que aquí estamos suponiendo, voy a bajar tantito estamos suponiendo que a es distinto de 0, ¿sí? Porque si a fuera igual a 0, entonces esencialmente aquí no tendríamos un término de orden de la segunda derivada de segundo orden. Entonces estaríamos realmente haciendo algo de primer orden, pero cuando es de segundo orden, nosotros tenemos que esto va a estar bien definido. Ahora, para lambda 1 y para lambda 2 tenemos tres casos esencialmente. El caso 1, y más sencillo, es qué pasa cuando lambda 1 y lambda 2 son distintos y son números reales, ¿sí? Lambda 1 y lambda 2 no salieron complejos porque claramente como esta es aquí tenemos una raíz, de un número, eso puede ser negativo, en cuyo caso tendríamos números complejos, pero no. Si nosotros simplemente tenemos números reales, entonces x de t, nuestra solución, que esta va a ser la x de h, ¿sí? X sub h, nada más que no se la voy a poner porque es la solución de la ecuación homogénea, va a ser simplemente una constante por e a la lambda 1t más otra constante por e a la lambda 2t. Sí, esto que estoy escribiendo, este Word, lo voy a subir yo creo que a mi página de Facebook. Voy a dejar el link en la descripción para que ahí puedan meterse y puedan descargar el PDF de lo que estoy escribiendo en este momento. Entonces, para que lo puedan tener como una cheat sheet de esto. Bueno, y el caso 2, o bueno, el segundo caso va a ser cuando lambda 1 y lambda 2 son de nuevo distintos, pero salieron complejos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos que lambda 1 y lambda 2 son complejos, lo único que podemos tener es que uno es de la forma a más i veces beta, y lambda 2 tendría que ser igual a alfa menos i veces beta, ¿sí? Lo único que podemos tener es aquí con un más y aquí con un menos, ¿sí? Que corresponden al más menos de esta parte de aquí. Entonces, en este caso nosotros tendríamos que identificar a la alfa y a la beta, y entonces nuestra solución de la ecuación homogénea va a quedar simplemente como C1 por e a la alfa t seno de t veces beta, o le voy a poner beta t, más c2 e a la alfa t por coseno de beta t. ¿Sí? Entonces en esta ocasión nosotros tenemos algo que es con seno y coseno, es algo sinusoidal, ¿sí? Y nuestro último caso, el caso 3, es qué pasa si de plano lambda 1 es igual a lambda 2. En este caso nosotros no podemos tener que sea de la forma compleja,
Sí, porque si lambda 1 es igual a lambda 2, entonces la parte imaginaria tendría que anularse. Entonces, en este caso, nuestra solución de la homogénea va a ser simplemente C1 e a la... Entonces, como lambda 1 y lambda 2 son iguales, simplemente le voy a poner lambda. Entonces va a ser e a la lambda t más una constante C2 por t veces e a la lambda t. Entonces, así de sencillo se resuelven las ecuaciones homogéneas que nosotros podríamos tener, que son con coeficientes constantes, ¿sí? Entonces, aquí a nosotros nos han estado saliendo unas ciertas soluciones que les llaman las soluciones particulares, que son esta y esta, son dos soluciones particulares, esta y esta, y esta y esta. Entonces, esas soluciones, o bueno, aquí es todo t e a la lambda t, esas soluciones juegan un papel muy importante, se llaman las soluciones particulares, y pues se puede probar que una ecuación homogénea siempre va a tener su solución, o una ecuación, sí, homogénea, siempre va a tener su solución de la forma C1, una solución 1 particular, más C2 y una solución 2 particular. Pero ¿cómo sabemos que tal vez a lo mejor estamos poniendo aquí x1 y x2 iguales, ¿no? Por ejemplo, y eso pues no va a jalar. O ¿cómo sabemos que x1 y x2 sí los estamos poniendo lo suficientemente distintos que deben ser? Entonces, cuando x1 y x2 sí son linealmente independientes, sí son esencialmente distintas, entonces nosotros vamos a decir que el sistema de soluciones x1 y x2 es un sistema de soluciones fundamentales, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos si nuestro sistema sí es un sistema de soluciones fundamentales? Entonces, ahí es donde entra la definición del Gronskiano, ¿sí? Que se escribe así, Gronskiano, ¿sí? Entonces, el Gronskiano o Gronskiano se define como W. Entonces, esta W depende de x1 y x2, ¿sí? Pero también va a depender de t, porque x1 y x2 son funciones de t, el Gronskiano también va a ser una función de t. Se define como el determinante de x1 de t, x2 de t, por la... Bueno, y aquí abajo van las derivadas, que como es solución de una ecuación diferencial de segundo orden, de hecho van a tener dos derivadas. Y entonces, pues este determinante obviamente queda como x1 por x2' menos x1' por x2, y todo esto evaluado en t, ¿verdad? Y entonces la magia del Gronskiano es que si, entonces esta es la definición, si el Gronskiano de x1, x2 de t es distinto de 0 para toda t, entonces nosotros tenemos que el sistema x1 y x2 sí es un sistema fundamental. Es fundamental. Entonces, si nosotros tenemos nuestras ecuaciones x1 y x2, nosotros podemos calcular en el Gronskiano. Pero hay un teorema, que es el teorema de Abel, en el que Abel demuestra que el Gronskiano tiene una cierta forma específica que no depende tanto de x1 y x2. Entonces, Abel demuestra que si nosotros tenemos una ecuación diferencial de la forma xb' por p de t x' más q de t x igual a 0, es decir, esta es la ecuación que es homogénea, y la parte que acompaña a la xb' la cancelamos dividiendo entre ella, que esa función que iría aquí tiene que ser no 0 para que esto tenga sentido como una ecuación de segundo orden. Entonces podemos dividir entre ella y nos queda esta ecuación, y entonces lo que dice el teorema de Abel, o lo que dice Abel, es que el Gronskiano, cuando tenemos este caso de t, va a ser siempre de la forma una constante multiplicada por e a la
menos la integral de p de t dt. ¿Sí? Entonces, a lo mejor aquí van a decir, bueno, entonces el gronskiano definitivamente no depende de x1 y x2. Pero la respuesta es que sí depende. ¿En dónde depende? En esta constante. Esa constante nosotros no podemos saber qué constante es exactamente, porque esa constante sí va a depender de x1 y x2. Pero no importa, porque nosotros podemos saber un poco qué forma tiene el gronskiano, y eso es muy útil después. En particular, nosotros tenemos, por ejemplo, que si... que si nosotros tuviéramos que una ecuación diferencial que es de la forma x más una cosa que depende de t por x igual a 0, entonces nosotros, aquí la q es 0, entonces nuestro gronskiano de esta ecuación va a ser simplemente constante por e a la menos la integral de, como p0 es 0 de t, pero la integral de 0 es igual a 0, ¿verdad? Entonces e a la 0 es igual a 1, entonces esto nos queda simplemente la constante, que la constante sí va a depender de nuestro sistema fundamental, ¿sí? Y de hecho si la constante es 0, pues entonces no tenemos un sistema de ecuaciones fundamental, ¿verdad? Pero así es como se ve esto. Entonces, pues ya hablamos suficiente de las ecuaciones con coeficientes constantes. Esas son muy sencillas, ya hablamos de cómo se resuelven, qué onda con su gronskiano, para saber si sí tenemos un sistema correcto de ecuaciones diferenciales. Pero el siguiente paso es qué pasa si nosotros tenemos a nuestra ecuación de la forma xb' más ptx' más q de t x igual a 0. Entonces, esta es una ecuación que es homogénea porque está igualada a 0. Sin embargo, los coeficientes aquí ya no son constantes. Estos coeficientes ya tienen una dependencia explícita de la t. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que, déjenme cambiar de colorcito. En general es más o menos difícil saber qué ecuación o qué solución podemos poner aquí. Sin embargo, hay una cosa muy interesante, que es que si nosotros sabemos una solución particular, una la que sea, entonces nosotros podemos sacar el sistema de todas las soluciones, ¿sí? Nuestro sistema de todas las soluciones va a ser siempre de la forma x de t igual a constante 1 por una solución particular más constante 2 por otra solución particular, de forma que estas dos formen un sistema, un sistema fundamental, es decir, que el gronskiano no se anule. Pero se puede probar, y esta fórmula se llama, creo, la fórmula de reducción de orden, que si nosotros tenemos a x1, si nosotros ya encontramos a una solución, entonces nosotros podemos calcular a x2 con la fórmula que dice que x2 es igual a x1 de t multiplicado por la integral de el gronskiano, que depende de t, entre x1 cuadrado, que depende de t, dt. Entonces nosotros podemos al gronskiano ponerle aquí a la constante que sea igual a 1. Porque si la constante es igual a 1, en particular no es 0, entonces ya tenemos un sistema que jala chido. Entonces esto podría ser igual simplemente a la integral de, y entonces usando el teorema de Abel, nosotros tenemos que esto es e a la menos la integral de p de t dt dividido entre x1 cuadrado dt, y todo esto con respecto a t, ¿verdad? Entonces, si nosotros conocemos a una de las ecuaciones, nosotros podemos realizar esta integral de aquí y nos da la otra. Entonces, ¿qué ventaja tenemos nosotros? Que si nosotros encontramos una ecuación, nosotros podemos calcular a la x2 así, y vamos a asegurar de que este sí va a ser un sistema fundamental, porque como el gronskiano lo propusimos aquí haciendo a la constante esta c que va aquí igual a 1,
entonces el Gronskiano justo nos va a quedar eso, nos va a quedar con la constante aquí igual a 1, y entonces sí va a ser un sistema fundamental. Entonces si nosotros tenemos a una solución, nosotros ya podemos encontrar a todas las soluciones simplemente con esta x1 y poniendo las combinaciones lineales de esta y la que encontramos usando esta fórmula, que sé que esta fórmula no es muy sencilla, pero sale, ¿no? Solamente es hacer un poquito de talacha. A ver, vamos a hacer un ejemplo rápidamente de esto, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos a la ecuación x b' menos 2x' más x igual a 0, y por azares del destino a nosotros nos es dado que una ecuación de esto es e a la t, ¿sí? Uno lo puede comprobar usando lo de la parte anterior, lo tenemos. Entonces nosotros quisiéramos a lo mejor calcular a x2 de t usando la fórmula esta, ¿sí? Entonces esto va a ser x1 de t por la integral del Gronskiano entre x cuadrada 1 de t dt. Ahora, el Gronskiano para nosotros va a ser e a la menos la integral de p de t dt, y en este caso la p de t es simplemente igual a menos 2. Entonces esto es e a la menos la integral de menos 2 dt, pero la integral de menos 2 dt es simplemente menos 2t. Entonces esto es igual a e a la, bueno, menos con menos se va y queda e a la 2t. Entonces ese es nuestro Gronskiano. Entonces sustituyendo en la fórmula de acá, nosotros tenemos que esto es x1, que es e a la t, por la integral de e a la 2t, ¿sí? Entre e a la t al cuadrado. Entonces e a la t al cuadrado pues es simplemente e a la 2t dt. Pero entonces esto es e a la t por la integral de 1, porque aquí e a la 2t se va con e a la 2t, queda 1 dt, y la integral de 1 es t. Entonces esto es t e a la t. Entonces pues nuestra ecuación general, o nuestra solución general, perdón, va a ser de la forma c1, y aquí ponemos a la x1, e a la t, más c2 t e a la t, que si notan esto concuerda con lo que habíamos calculado nosotros para el caso homogéneo de forma más sencilla, bueno, el caso con soluciones particulares. Entonces, a ver, vamos a dejar esto aquí por lo pronto porque ya estoy pasando un poco el tiempo, pero en el siguiente video vamos a ver qué onda cuando tenemos una solución de la forma así, x' más q de t dt, perdón, x, pero que aquí lo tenemos igualado a una función g de t, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una ecuación de aquí? Está el método de variación de parámetros, o variación de coeficientes variables y variación de parámetros. Entonces esos dos métodos vamos a ver qué onda con ellos. Y pues también les quiero poner lo del oscilador armónico forzado, ¿no? ¿Qué onda cuando los puentes se caen y todas esas cosas? Cuando se rompe una copa de vidrio al cantar en cierta frecuencia, porque pasa eso, que eso se puede resolver más o menos fácil con estas nociones. Y pues nos vemos en el siguiente video. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete para que no te pierdas el siguiente. Y pues ya sabes, en Facebook voy a subir las notas de esto que estoy poniendo aquí, para que ahí lo cheques. Y pues nos vemos en el siguiente. Chao.